Bien, tengo entendido que ahora me escucha. Demoró en conectarse el Zoom, no sé qué inconveniente tiene. Giraba una ruedita de espera hasta que, bueno, finalmente se conectó. Le voy a tratar el tema que les mencionaba. Bueno, una cuestión que me parece muy importante es el tema legal vinculado al tema mala praxis y también vinculado a otros aspectos que están relacionados con la tarea del Servicio de Higiene y Seguridad. Acá les menciono el caso de una situación que culminó en la muerte de un trabajador y que dio lugar a un juicio de mala praxis. Así que la idea es explicarle aquí algunos aspectos para que, bueno, ustedes tengan en claro este tema tan importante en la profesión. Yo les comento, aclarando o ampliando este tema, que cuando yo me recibí en esta carrera, yo ya había trabajado como ingeniero durante mucho tiempo, realicé nuevamente por mi pedido la materia legal en la UBA, porque entendía que no había sido dada adecuadamente, así que la hice 2 veces. Mi preocupación, por supuesto, era conocer esta problemática, y en esa época no era ni perito judicial, ni tenía expectativa de serlo. Es decir, que mi valoración de la importancia de la problemática jurídica en el manejo de esta cuestión de la higiene y seguridad es desde mucho antes de mi tarea pericial, y considero que resulta importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Incluso ya recibido, participé de una conferencia que me invitó el profesor Delfino sobre que un abogado daba junto con un ingeniero que había sido denunciado por mala praxis, para explicar las implicancias y la situación, y para conocer yo ese tema que me parecía importante antes de abordar mi tarea profesional con los riesgos que eso implica. Así que en ese contexto le voy a explicar este accidente. En este accidente, esto ocurrió en la General Paz. Ustedes no sé si tienen presente, en la Avenida General Paz se hizo en el año 2015 una ampliación, y para resolver el problema de los puentes, hicieron unos sistemas de puentes gigantes que son metálicos y que se colocan, es decir, se sacaba la estructura anterior y la colocación del puente es rápido, no afecta el tránsito, y eso lo hacía ágil. En un proceso vinculado a esa colocación de ese puente, una persona que estaba realizando el trabajo, acá está el caso, el 16 de marzo del año 2015, había una firma que era BCI Ingeniería, y estaban en la colectora de la General Paz, en el armado del puente metálico que se colocaría transversalmente sobre la avenida. En ese momento, Rodríguez Fernández trabajaba con una amoladora sobre la estructura. Cuando una viga de seguridad que formaba la calle del puente y que se encontraba sin soldar, apoyada sobre las vigas principales, cayó sobre la espalda del operario, causándole la muerte por politraumatismo y hemorragias internas y externas. Bien. Les cuento así rápidamente, acá resalté en amarillo los temas más importantes. Y acá paro con el relato del caso y les explico temas que hacen a esta cuestión. Básicamente ustedes saben que dentro del orden legal están las situaciones que responden a lo que es el ámbito civil y lo que es el ámbito penal. La diferencia es la siguiente. En los casos en que las situaciones determinan juicios penales, tiene que existir previamente lo que se llama la figura delictiva. Es decir, por ejemplo, el homicidio es un delito. ¿Por qué es un delito? Porque el Código Penal ha establecido lo que se llama la figura delictiva de homicidio. ¿Qué es la figura delictiva? Es una explicación genérica de una conducta que es penalizada. Y el
Código Penal establece que si se da la condición que se llama homicidio simple, tiene de 8 a 25 años de prisión. Es decir, les comento ciertos aspectos que es importante que ustedes tengan presente. Primero, en todo lo que es el ámbito penal, tiene que para alguien ser condenado previamente existir la figura delictiva, es decir, existir la conducta tipificada y penalizada. De no existir, no hay pena y no hay juicio. Esto sucedió en un caso de un robo de un cajón de un muerto en Mendoza, situación que al no estar tipificada como figura delictiva, no dio lugar a un delito. Les cuento esto un poco como para que se conozca. Obviamente que hoy están todas las figuras delictivas principales tipificadas. Básicamente, en este caso se trata de una muerte, puede existir lo que se llama homicidio doloso o culposo. La diferencia está en que cuando es doloso es intencional y es muy superior la pena. Concretamente, el homicidio culposo, doloso, tiene de 8 a 25 años. ¿Y cuándo es culposo? Culposo es cuando hay negligencia, pero no intención de producir el resultado. Es decir, la persona no quiere o no es su intención producir la muerte de la víctima, pero su conducta negligente la produce. De tal manera que entra dentro de otra figura tipificada que es homicidio culposo, con una gravedad de la pena muy inferior a la otra. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Otro aspecto importante que tienen que tenerlo muy presente es que lo que es el ámbito penal actúa la justicia de oficio. ¿Qué significa eso? Cuando existe una situación, digamos, de litigio, es decir, cuando existe una situación que da origen a un juicio, normalmente existen partes que están en conflicto. En este caso, ¿cuáles son las partes en conflicto? Por un lado, por supuesto, la persona damnificada, que en este caso son los familiares del muerto, y por otro lado, las personas responsables de esa acción. Cuando se da esa situación, uno piensa que el juicio debería ser generado a instancia de que la parte damnificada haga una demanda. No es así. Cuando es en el ámbito penal, actúa de oficio el juez. ¿Qué significa eso? Que sin que nadie haga la demanda, el juez actúa porque se considera que la parte damnificada no es la víctima, sino toda la sociedad. Es por eso que ustedes habrán visto que cuando hay un crimen, inmediatamente la policía y los jueces, fiscales, etcétera, actúan aunque no haya denuncias de ninguna clase. Esto es un tema importante y que difiere en esto lo penal de lo civil. En lo civil, solamente por una acción de las partes puede dar lugar a la acción del juicio. Si el damnificado no presenta, digamos, una demanda, no sucede nada. ¿Qué pasa cuando hay una muerte? Cuando hay una muerte, o un herido, o una persona gravemente herida, puede darse la condición de homicidio culposo o la condición de lesiones graves culposas penales. ¿Se entiende? El tema penal es algo obviamente diferente de lo civil. En esas circunstancias, a veces suelen existir acciones de la parte damnificada únicamente reclamando la parte civil. ¿De acuerdo? Pero hay veces que, como les dije, de oficio, el juez y la justicia analiza la parte penal. En este caso, el ingeniero y el profesional de higiene y seguridad fueron imputados. Cuando existe un juicio, lo primero que se produce es lo que se llama la imputación. Fueron imputados de homicidio culposo. El juicio tiene un procedimiento en el cual existe una imputación, es decir,
se asume, en principio, el fiscal, que es el que actúa, que se trata de un homicidio culposo, luego se produce el juicio, finalmente la sentencia, que puede condenar al imputado o considerarlo que no tiene culpa o que no corresponde, digamos, una sentencia condenatoria, y en ese caso queda la persona libre de toda culpa en este tema. Bien, ¿qué pasó acá? Les cuento un poco para que vean ustedes cómo derivó este tema. Actuaron de oficio, se imputa a ambos, al ingeniero y al la responsable de higiene y seguridad, homicidio culposo. El homicidio culposo es con pena, depende de puede graduarse con penas que son con exhibición de cárcel, si tienen hasta tantos años de pena, o con cárcel efectiva. En este caso, los responsables, tanto el ingeniero como el responsable de higiene y seguridad, tanto el ingeniero civil como el ingeniero en higiene y seguridad, acordaron con la familia de la víctima realizarle un pago indemnizatorio. Eso fue por un acuerdo. Acá no figura el monto, tiene que haber sido muy importante, porque seguramente esto, siguiendo el juicio, hubiera derivado también en una condena económica muy importante. Entonces, en este caso, acordaron con la víctima, le realizaron un pago muy importante, seguramente, pero por otro lado, no podían quedar libres porque no se trata de una acción civil en donde solamente el acuerdo de las partes resuelve el problema. Hay una acción penal. Bueno, ahí se aplicó una figura que es lo que se llama el probation, que es una forma de juicio abreviado, acá figura. La suspensión del juicio a prueba, también conocido como probation, es una forma de extinción de la acción penal respecto al imputado que cumplió determinadas reglas de conducta durante el periodo de prueba. ¿Qué acordaron? Lo siguiente. Por un lado, indemnizar, que además fue aceptado por la víctima. Eso es un aspecto fundamental. Pero además, ambos, uno de ellos realizó cursos de capacitación, pero ambos, además, se ofrecieron auto-inhibirse en el ejercicio de sus profesiones por el término, creo que de 2 años o algo parecido. Acá está, por plazo de 2 años y 6 meses. Bien. Dada esta circunstancia extra, porque el solo acuerdo económico con la víctima no era suficiente, dado esta condición en donde ellos ofrecen auto-inhabilitarse, se aplicó la probation, que es este instituto, digamos, ese recurso legal que existe, y quedaron, digamos, sin condena, porque esto aplaza el juicio, elimina la prosecución del juicio. Pero bueno, para estas personas significó pagar una cantidad de plata seguramente muy importante, además inhibirse de trabajar por 2 años y medio, y además realizar tareas comunitarias. Bueno, en este caso se dio una situación en donde hubo no solamente una acción civil, sino una acción penal. A mí me tocó el caso como perito de situaciones que solamente dieron lugar a una acción civil. Concretamente se trata de una persona que estaba viajando en el sur de edad mayor y que dormía en el mismo camión, era camionero, y bueno, y una noche esta persona de edad murió en la cabina mientras dormía. Todo un tema porque me explicaban o me querían explicar que la cabina era térmica, que tenía una capacidad de mantenerse la temperatura del sistema del radiador,
lo cual no es así. Las cabinas tienen muy poca inercia térmica, la cabina de los automóviles, de los camiones, digo. Es decir, que muy prontamente tienden a tomar la misma temperatura exterior. Es decir, que concretamente había una situación inadecuada establecida por la empresa, con la cual esta persona en Ushuaia, en época de invierno, tenía que dormir, una persona mayor, y, bueno, y generó la situación esta de la muerte. En ese caso no hubo acción penal, pero sí una acción civil. Entonces, ¿Pero por qué, profe, no hubo una acción penal? No hubo una acción penal porque es muy indirecta la situación. Fíjense que acá se trata de una viga que no estaba soldada, o sea, es una situación grave. Acá hay mucho de cómo se maneja en la justicia en función de la situación que se da. Profe, Para una hablar de pregunta, es homicidios como un efecto culposos, indirecto, en ¿no? el caso de los automóviles, del caso de los choques de automóviles, normalmente terminan o derivan a veces en homicidios culposos excarcelables. Hay una figura extra que cuando una persona, en el caso de un accidente, ha tenido una conducta que no quiso la muerte de la víctima, pero la forma de o la característica de su conducta debió haberlo hecho pensar que sí podía producir la muerte, Claro. entra en una figura típica e intermedia entre lo culposo y lo doloso. Y les pongo como ejemplo el caso de una persona que iba manejando a muy alta velocidad con un auto preparado de carrera en la calle Lugones, chocó por la parte trasera a un auto, una Renoleta, en donde viajaba una mujer, creo que estaba embarazada o iba con un chiquito, mató a ambos. Entonces se consideró que esa muerte, Acción es penal. esa acción no solamente era penal, sino que no era una condición culposa, regular, y entre la culpa y el dolo hay una figura intermedia que es la que se aplicó. Se llama dolo eventual, es decir, no existe la intencionalidad específica de producir la muerte, pero su conducta racionalmente debió haberlo hecho entender que existía concretamente la probabilidad de matar a la otra persona. Si usted viaja a 160 kilómetros por hora en la Lugones, no cabe ninguna duda de que usted está, porque tiene que entender que tiene la posibilidad de matar a alguien o generarle una injuria muy grave. ¿Se entendió? Sí, sí, profe, sí. Bueno, esto es una explicación muy sintética de la cuestión. Entonces existen dos ámbitos, el civil y el penal. Normalmente todas las acciones vinculadas con los problemas vinculados con la tarea de higiene y seguridad, en general los accidentes y las enfermedades profesionales, se manejan en el ámbito civil. Es decir, sin que intervenga, digamos, la parte penal. ¿Se entiende? Es un caso excepcional. Se los menciono porque la mala praxis puede llevar a la figura penal, que es, en este caso, fue más allá de realizar la indemnización, sino que además tuvieron que, a través de este instituto, que es el probation, digamos, zafaron en cierta manera de lo que hubiese sido una condena con años de cárcel, de que podía hacerse efectiva. Claro. Bueno, esto es un poco una explicación así bastante sintética y simple de lo que son las cuestiones civiles, de lo que son las cuestiones penales, y que básicamente les menciono las responsabilidades de mala praxis en lo que es la parte, digamos, de los servicios de higiene y seguridad, normalmente se realizan en el plano civil, es decir, como acción civil, pero eventualmente pueden existir acciones penales. En este caso existen
la acción penal y concatenada también la acción civil. Bueno, si esto se entendió, seguimos. Sí, sí, profe. Bien. Bueno, para hoy he previsto un tema, un segundo que voy a dejar de compartir esto y voy a compartir otra pantalla. Vamos a ver si tengo acá un segundo. Ahora vamos a ver el tema de cómo también interviene el concepto de responsabilidad del empleador y de la RT, y cómo se valora el tema de la responsabilidad civil. Les comento el accidente que vamos a tratar en este caso, que forma parte del trabajo práctico número 5. Les cuento un poco básicamente en qué consiste el tema. Esto fue un hecho real, en donde a mí me tocó ser perito. Se trata de un accidente en donde una mujer de una edad superior a los 50 años, no recuerdo bien exactamente la edad, cayó desde cerca de 5 metros de altura, acá ven ustedes la flecha, en la parte posterior de una casa, con fracturas de diverso tipo, con un resultado de invalidez muy alta, lo cual por supuesto generó un juicio que, bueno, que después tuvo que realizar pagos, tanto la RT como el empleador. Les comento un poco el accidente, después yo les subo las consignas, el relato más detallado, y les subo también algunas consideraciones legales. Les comento, se trata de un empleador que tenía una persona que estaba en su relación de dependencia y que estaba denunciado ante la RT. Esta persona, esta mujer que trabajaba para la empresa, cada tanto iba a la casa del empresario, esta casa es la que ustedes ven acá, y realizaba tareas de limpieza. En una oportunidad, el empleador se iba de vacaciones, le dejó la llave como normalmente lo hacía, la mujer fue a realizar la limpieza de la casa y había, vamos a ver si se puede ver en la foto siguiente, segundo. Ven ustedes acá en esta foto, esta flecha que indica un gran ventanal. Me refiero a un ventanal de mucha altura y relativamente poco angosto. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Se ve, profe. En este ventanal estaba sucio por el lado de afuera y la mujer, para limpiarlo, realizó lo siguiente. Subió a la planta alta. En la planta alta está el dormitorio principal, que tiene la ventana esta que ustedes ven acá. Esa ventana da a un macetero. Esto que ven acá ustedes, que en la perspectiva no les permite ver con claridad, les comento que es lo que podría ser una suerte de balcón sin baranda, que tenía por supuesto tierra porque era un macetero, era un gran macetero. Para que tengan más o menos una idea, tenía un ancho de cerca de 80 centímetros, un poco más, y una extensión de varios metros, cerca de 3-4 metros. Esto sería la extensión, y me refiero al ancho, la profundidad, que en la perspectiva acá no se lo permite ver. ¿Se entiende? Es decir, esto sería como si fuera un balcón, todo de tierra, porque esta altura que ustedes ven acá es todo tierra en la parte interior, en donde como yo cuando fui saqué las fotos, acá se alcanza a ver una plantita, esto estaba en ese momento lleno de plantas, según me explican, y bueno, la persona entonces hizo lo siguiente, salió por la ventana, la mujer,
pisó llamémoslo, este gran macetero, que como les digo sería como si fuese un balcón sin baranda, se dirigió por el lateral del balcón, acá ustedes pueden ver, hasta donde está el ventanal, y desde allí empezó a limpiar el ventanal en una parte que estaba sucia, ¿no? En un momento dado la mujer pierde el equilibrio y cae. Imagínense, una persona que pierde el equilibrio es una persona que no decide de qué manera cae, es decir, yo ya se lo mencioné, cuando se produce una pérdida de equilibrio en una escalera, por ejemplo, el golpe tiene consecuencias mucho más graves que si alguien se tira de una cierta altura. Porque al no tirarse, lo que en realidad la persona pierde el equilibrio y cae como puede. Yo no vi, ni tengo datos, pero por las características de las lesiones, fracturas y demás, interpreto que debe haber caído muy mal al suelo, y 5 metros de altura. Bien. Entonces, el trabajo, les comento, a ver si puedo compartirles en este momento, un segundo. Vamos a ver si está la visita del RT. Bueno, se las voy a subir. No le encuentro en este momento la visita del RT. Pero bueno, se las voy a subir acá. Básicamente, lo que la visita del RT había hecho, es decir, acá les aclaro lo siguiente. Para que un RT visite un lugar, tiene que estar denunciado como lugar de trabajo. Es decir, los empleadores, por un lado, tienen que denunciar a cada empleado como dependiente para que tenga relación con la RT. Es decir, primera condición, la persona en negro no tiene RT. ¿De acuerdo? Tiene que estar en blanco, y al estar en blanco tiene que informar a la RT que es su empleado. A partir de allí, la RT se hace o asume las responsabilidades que le caben como aseguradora, tanto en la materia de prevención, como en la materia de prestaciones médicas, como en los conceptos de seguro. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado estaba denunciada la persona, y además estaba denunciado el lugar de trabajo. Al estar denunciada la persona ante la RT ya puede pedir lo que le corresponda, ¿no es cierto? Si el empleador no hubiera denunciado este lugar como lugar de trabajo, la RT no lo cubriría a él. Es decir, que hubiese tenido que pagar absolutamente todo el empleador. Bien. Dado que estaba denunciado como lugar de trabajo, un especialista en higiene y seguridad de la RT, un prevencionista, realizó la visita a esta casa, hizo una recorrida y marcó como falencia, si no me equivoco, la entrega de elementos de protección personal. Tendría que revisar en este momento, pero bueno, marcó ese aspecto, creo. Lo van a ver ustedes subir. ¿Qué es lo que yo les pido en este trabajo? Lo siguiente. Perdón, les aclaro y les comento algo más. En este lugar, les decía que había un macetero. Un rato antes, en el macetero... Buenas tardes, profe. Disculpe que entré tarde. No hay problema. Estuvieron trabajando los jardineros, que ponían una escalera y accedían desde la parte posterior. Son precisamente los jardineros los que atendieron a la mujer cuando cayó. Entonces, lo que yo les voy a pedir acá es que ustedes me digan o analicen cuál es la responsabilidad del empleador, y si el hecho de que la persona haya accedido por la ventana a este lugar que no es un balcón es culpa al empleador. Es decir, ¿cuál es el límite de la culpa y cuál es la conducta que en el caso del empleado determina que no haya responsabilidad del empleador? Ustedes saben que en la normativa está escrito que cuando hay culpa clara, por supuesto, del empleado, no corresponde que el empleador se haga cargo de la
la cobertura y de las responsabilidades emergentes, ¿cierto? Daño, indemnización, etc. ¿De acuerdo? Es el trabajo que les voy a pedir. Voy a ver si puedo compartir otra pantalla, que no estoy seguro que esté, pero si no, a ver un segundo. Un segundito. No las... Informe que me dio la RT. Acá tienen el informe. Eso se lo voy a subir. Pero hay otro informe del RT donde está la visita y lo que chequeó. Y hay una consideración que yo les preparé sobre la parte de la culpa. Hacemos lo siguiente. Yo me voy a desconectar, me vuelvo a conectar, preparo esa documentación rápido y continuamos con la clase. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. Bien. Salud.